un nuevo programa de las provincias también existen. No va a ser novedad para ustedes que desde este programa nos vayamos a referir al segundo puente Corrientes-Chaco. Hoy podemos decir que se ha puesto en movimiento el tema de las obras complementarias. Tenemos a la vista el aviso de llamado a licitación que dice algo que no se refiere específicamente al puente. Dice obra, Ruta Nacional número 12, variante de paso por la ciudad de Corrientes. Es decir, que nuestros dichos de que lo que se está haciendo es únicamente obras complementarias que podrán o no servir al puente, al segundo puente, pero es evidente que ya quedó definido, y eso es lo positivo, que el puente va a ser vial. No es la satisfacción de todos, pero yo les pido, por favor, por el bien de Corrientes, yo le pido a aquellos que están poniendo piedras en el camino con mucha buena voluntad y que exigen que el puente sea ferrovial. Basta, estimados amigos y enemigos, porque también tengo enemigos en este tema, que insisten, en especial desde el Chaco, con que se deje todo de lado y empecemos de nuevo a proyectar un puente ferroviario. Tomemos en cuenta esto. Habla de variante de paso por la ciudad de Corrientes. Supongo no hace ninguna referencia a este aviso de licitación, que hace un presupuesto oficial de 2.665 millones, 46.500, es una cifra, digamos, con oferta, comienzo con estas cifras, según la publicación, son referidos al mes de abril de 2022. Quiere decir que desde abril a la fecha que se haga, hay que sumarle la desvalorización que sufrió la moneda. Entonces, hablar de que va a ser un costo de 2.665 millones de pesos es un número. La obra tiene, el plazo de obra es de 18 meses. Todo esto merece nuestro apoyo. Yo, que he sido un constante crítico de vialidad, lo sigo siendo, celebro este paso. No es lo que queremos el puente, nosotros queremos el puente, pero resulta que ya licitan las obras complementarias y lo otro quedará sujeto a que alguien pueda financiar la construcción del puente. Con sorpresa, y lo digo con pena, el expresidente Mauricio Macri dijo, según el titular del diario El Litoral, que con lo que pierde Aerolíneas Argentinas por año es suficiente dinero para hacer el segundo puente. Ahora yo me pregunto, si Macri dice que con el déficit de aerolíneas hacemos el puente, números totales, y el puente puede llevar 5 años, es decir, que ni siquiera hay que reducir el 100% del déficit de aerolíneas, hay que trasladarlo 5 años, y entonces tenemos la plata para el puente. Yo me pregunto, decía, ¿por qué no lo hizo Macri cuando fue gobierno? Si él sabía esto, como presidente tuvo que haber tomado
el toro por las astas. Y agarrar y decir, bueno, muy bien, el déficit de Aerolíneas de la época que él era presidente se reduce en un tanto por ciento o todo, o se toma la medida de privatizar, de regalar, porque ahora todos dicen regalémosle a Aerolíneas. ¿Y por qué no lo hicieron antes, cuando tenían poder? Eso es lo que la ciudadanía reclama, que lo que es al dicho, al hecho, hay mucho trecho. Todos dicen, tenemos sí el segundo puente, pero vamos a ser realistas. El llamado a licitación puede ser un llamado a licitación de un camino, como es este, pero no habla de puente. Obra Ruta Nacional número 12, variante de paso por la ciudad de Corrientes. Puede ser otra variante distinta, que digamos que se haga la ruta 9 y 5 hasta Riachuelo. ¿Y ahí qué pasa? Está el río, no está el puente. Del lado del Chaco es distinto. Primero que es más grande el tema de circulación, son 30 millones contra 15 millones, decíamos, kilómetros, lo que se hace en Corrientes. ¿Por qué digo que es distinto? Porque el Chaco está en tierra, está del otro lado del río. Es decir, que el puente le interesa relativamente. Yo no sé, esta nota me la hizo llegar el doctor Falcioni, que digamos llamado a licitación. Ahora, el Chaco con su digamos área de circulación, o sea, como dice acá, que es variante de paso por la ciudad de Corrientes, va a ser variante de paso por la ciudad de Resistencia. En estos momentos Resistencia, su centro de Resistencia, no tiene paso de camiones como lo tenemos nosotros acá. Pero bien, adelante. Y digo que Resistencia, el Chaco es distinto, porque esa circunvalación de la Ruta 11 es tan amplia que llega a terminar en Puerto Vilelas, que es donde va a ser la bajada del futuro puente en el Chaco. Es decir, que ya ellos pueden hablar y han cargado un buque cargado soja, un buque de ultramar ha cargado soja en Barranqueras. Va a tener esa circunvalación, va a tener una bajada a Puerto Vilela y otra bajada al puerto de Barranqueras. La nuestra no tiene bajada a ningún puerto. Pero bien, sigamos adelante. Pero para seguir adelante necesitamos estar todos peleando. Y de la lectura que hice, porque no fui ni estuve presente en esta reunión de gobernadores, no fui por dos razones. Primero, porque no fui invitado. Y yo no ando con el micrófono pidiendo opiniones. Yo cuando soy invitado voy. Si no soy invitado, y bueno, no soy persona grata. Pero en ese documento, o lo que parecería que se trató, de acuerdo a lo publicado, si hay otra cosa, diga la dirección de prensa de la Casa de Gobierno qué es lo que se trató, vinculado con el puente, con el segundo puente, o de protección al puente General Belgrano. Había 10 gobernadores. El jefe de gabinete, ministro Mansur, representantes de Vialidad, el ministro de Obras Públicas, y no se toca, de acuerdo a lo que leo, tal vez ya no leo más, pero de acuerdo a lo que leo, no se habló del segundo puente. Y ese era el momento
en que Corrientes debía plantarse con el segundo puente vial, y si ya está, porque en la información complementaria que tenemos ya se habla de, digamos, de que está el proyecto ejecutivo de esta licitación y por ende el proyecto ejecutivo del puente, porque si no, no vamos a hacer una obra complementaria sin tener el proyecto ejecutivo de la principal. Lo que no tenemos para la principal es el dinero suficiente. Y cuando en el presupuesto hay algunos que sacan pecho, kirchneristas, sacan pecho, y también obstruccionistas, los que obstruyen, sacan pecho y quieren que todo esto se vaya al cajón. Porque seamos reales, no es lo mismo un puente carretero adosarle un puente ferroviario para un ferrocarril que no existe. No existe un ferrocarril en Corrientes que venga de, digamos, de Riachuelo, de donde sea, que vaya a Brasil, por ejemplo. No es cuestión de que el puente ferrovial forme parte de un corredor oceánico. Eso no es así. Eso no es así, y avancemos. Hay muchos amigos que están en el tema del puente ferroviario. No hablemos más del puente ferroviario. Cuando sea necesario y cuando se haga un ferrocarril que nos una con Brasil, entonces vendrá el interesado a hacer también va a ser el ferrocarril, y si quiere cruzar el río hará un puente ferroviario. Distinto, reitero, es el caso del Chaco. El Chaco tiene ferrocarril hacia Buenos Aires y tiene 2 puertos para hacer embarques. Entonces no tiene apuro por el puente. Y lo demuestra todo lo que hemos dicho y escrito sobre este tema. El segundo puente, el puente en sí, va a salir únicamente con una presión total del gobierno de Corrientes. Y cuando hablo del gobierno de Corrientes, hablo también de los diputados nacionales por Corrientes, y la legislatura y la ciudadanía. O tendremos que cortar calles o rutas para que se nos escuche. No es cierto que esté en el presupuesto previsto el puente. Está previsto que un aval a quien consiga el dinero, pues, pero el aval al Chaco. Es decir, que todo se centra en lo que diga y quiera Coqui Capitanich, porque cuando se le entrega a Vialidad Nacional en la construcción del puente y obras complementarias y demás, él era jefe de gabinete. Todo esto nosotros lo marcamos en varios artículos. Y bueno, no hay nada más que hacer y esperar que esto sea cierto, que haya muchos interesados en este llamado a licitación, que tiene un plazo de ejecución de 3 años. ¿Cuántos años han pasado de que está el acceso a Corrientes por la ruta 11, Avenida Independencia o la Avenida Centenario, y no se termina? Esto me suena a mí un poco como el ferrocarril bala que se iba a hacer de Buenos Aires a Rosario en época de Néstor Kirchner. Me suena también al avión
supersónico que anuncia en Córdoba Carlos Menem, presidente, que vamos a ir a Japón en 3 horas. Acá también nos dicen que en un plazo determinado, acá de ejecución, acá está claro, la oferta, contratar, disponibilidad del pliego, etcétera. Garantía de la oferta, 26.000 millones de pesos. Cualquiera no hace en 18 meses, en 3 años, esta obra. Y no sea que caigamos otra vez en manos de otro beneficiario ya de Vialidad Nacional, que no sea más Báez. Ya Báez está terminado, cumplido. Vinculado con esto, quiero expresarme sobre los gobernadores o intendentes que piden permiso o se dan su permiso para ocupar un cargo nacional. El caso de Mansur, el más claro, y hay muchos más. Estaba el intendente de Hurlingham, que volvió otra vez a Hurlingham. Hay muchos casos. El que es electo para un cargo tiene que desempeñar el cargo. Y si quiere ir como candidato o como ministro al gobierno nacional, debe renunciar. No debe pedir licencia para ir a un cargo nacional. Cuando no se va a poder desempeñar el cargo de gobernador o de intendente o de los vices, no sé, y quieren irse o necesitan irse a un cargo nacional, tienen que renunciar a su cargo. Esa es la posición democrática. No se puede tener un pie en la provincia y un pie en la nación. O se tiene los 2 pies en la provincia o se tienen los 2 pies en la nación. Así han fracasado. ¿Cuántos ministros pasaron por este gobierno de Alberto Fernández que eran gobernadores? Caso del Capitanich, caso de Mansur. Y Mansur ahora dice, bueno, yo hasta aquí llegué y me voy a dedicar a las elecciones en mi provincia Tucumán. Entonces tenía los 2 pies en Tucumán. En un momento deja un pie en Tucumán y otro en la nación. Pero como hay elecciones provinciales también el año que viene, vuelve a poner los 2 pies en Tucumán para mantener su territorio, su caudal electoral presunto. Bien, vamos a un corte. En el mes del Mundial, tu banco se pone la 10. Pedí tu tarjeta de crédito y participá de sorteos de hasta 1 millón de pesos por cada partido que gane la selección. Escanea el QR en la FanFest o en nuestra web, redes sociales y sucursales y ganá. Además, si pedís un préstamo personal, del 20 de noviembre al 20 de diciembre tenés una tasa especial de 69%. Sí, escuchaste bien. El pase de gol que esperabas. ¿Te lo vas a perder? Bases y condiciones en www.promosdelbanco.com. Banco, el banco de Corrientes. Todos los 50 millones de habitantes que arrojó el censo, 50 y algo, decimos que hay que bajar la inflación, que hay que también lograr más reservas, es decir, que la plata valga algo. Se habla de ajuste, sí, hay que ajustar. El caso de aerolíneas que citaba, si no se puede reducir el total, reduzcan un poco y por año, y en 5 años tendremos el dinero para hacer el puente. Pero bien, principalmente
diputados nacionales hablan de que el gobierno, este o el que venga, tiene que ajustar. Bueno, hay que bajar la inflación. Bueno, y cuando todos estábamos esperanzados que alguien nos dé el ejemplo y mirábamos a los diputados, especialmente a los Juntos por el Cambio, cuando todos mirábamos esperando la sanción de medidas, aunque no fueran aprobadas, pero que se nos diga, se nos marque un camino, surge la noticia que los diputados nacionales se aumentaron el 30% sus sueldos. Entonces no critiquemos si los camioneros tienen el 100, si los otros tienen el 110 o el 40 o el 60. Porque donde hay que darle el ejemplo, que es en el poder legislativo, cuando no se tiene el ejecutivo, resulta que recitamos el ajuste, estamos en contra de las medidas que se toman, y resulta que por otro lado nos aumentamos el sueldo en un 30%. ¿Alguna vez se va a hacer público cuánto en realidad perciben los diputados nacionales o los senadores nacionales? Teníamos y citamos hace un tiempo que Camau tiene 40 asesores. Y de ahí saltamos a la necesidad de reducir el número de diputados nacionales. Tenemos más diputados en relación a población que los Estados Unidos de América. Porque ahora estamos regidos por un decreto ley de la época militar de Viñones, que establecía que por cada 166.000 habitantes correspondía un legislador. Así llegamos a tener la cifra de 257 diputados. Pero la Constitución Nacional nos dice que después de cada censo hay que dictar una ley estableciendo qué cantidad de habitantes van a representar a un legislador. Si dejamos las cosas como están, de acuerdo al decreto ley de Viñones, la provincia de Buenos Aires, que hoy tiene 70 diputados, pasará a 100. Y hemos hecho una estimación, un cálculo, y hay entre 4 o 5 provincias que tienen un total de 23.813.000 personas, de acuerdo a la modalidad virtual del censo, porque el total es mayor a 23.000. Pero digamos lo siguiente: si se aplica a los 50.000 habitantes del país, porque el censo, el INDEC no nos ha dado la cantidad exacta de habitantes por cada país, por cada provincia, para que nosotros podamos decirles a ustedes cuántos diputados le va a corresponder a cada provincia. Pero haciendo un estudio global, digamos, se va a aumentar en más de 50 o 60 diputados si no se retoca esa ley. Y cuando estamos esperanzados en reducir costos, porque también en los diputados hay que reducir costos, y decíamos que alguien, diputado o no, nos diga realmente cuánto cuesta la Cámara, el Poder Legislativo,
¿Cuántos proyectos presentaron los señores diputados, los 257 diputados? Va a ser muy pobre. ¿Cuántos acudieron a sesiones? Alguien tiene que hacer esa información. Yo no puedo hacerla porque no tengo un equipo armado para eso. Pero ya sea en la provincia, la nación que contrata cualquier cosa, que contrató 10 millones de dólares para cubrir el campeonato mundial de fútbol con el resultado desastroso que hemos tenido, no se puede encargar a alguien que haga realmente cuántos diputados nos van a corresponder. Sobre este tema de la composición de la Cámara de Diputados de la Nación, escribimos el 28 de abril en el Diario El Litoral: disminuir diputados nacionales, bajar el costo político. No pasó nada, nadie recogió el guante. Entonces volvimos a insistir: costo político, composición Cámara de Diputados Nacionales, el 25 de agosto de este año. Y hoy, ya terminando el año, estamos en fines de noviembre, volvemos a insistir en lo mismo. Hay que reducir el número de diputados. Es claro que lo que se llama el conjunto de partidos políticos seguramente van a estar en contra de lo que yo digo, en buena hora o en mala hora, pero yo digo lo que pienso. Y en cierto modo creo que interpreto a la ciudadanía en cuanto a este aspecto de que hay que reducir todos los costos. Y cuando estamos peleando desde abril, en concreto, que hay que reducir el costo político en el Poder Legislativo, resulta que nos sorprendemos con que diputados y senadores se descongelaron los salarios, cobrarán un 30% más. ¿Cuál es el ejemplo, señores legisladores? Pretenden limitarle en las tratativas a los obreros, a los empleados, la actualización de sus salarios por el costo político. No se hacen obras por el costo político. No se aumentan los sueldos, excepto en nuestra provincia, por el costo político. Y resulta que diputados y senadores nacionales se aumentan 30% sus sueldos. Se hubieran quedado con lo que están, porque no es poco. Y que nos digan cómo está construido sus retribuciones, porque una cosa es es el sueldo, otra cosa son los viáticos, otra cosa son los pasajes de avión, otra cosa la cantidad de asesores que tienen. Ahora, si un legislador necesita 40 asesores, no puede ser legislador, porque no sabe nada. Y tiene 40 personas, una para cada cosa, y otra más. Ahora, el año que viene, se va a la mitad, en teoría se renueva la mitad de la Cámara de Diputados, y puede ser. Ahora, si un diputado cesa en su mandato el año próximo, le deja al que viene los asesores que tenía, y el que viene pone sus propios asesores, y así seguimos aumentando y aumentando la cantidad de personas que están dentro del Poder Legislativo. No le demos pasto, los que creemos en la democracia y queremos también la república, a aquellos que vienen diciendo la casta política. Esto que estoy diciendo muestra que existe una casta política,
que son los partidos políticos, que son los que reciben, eso que también hay que terminar. Reciben para cada elección boletas, y millones cuesta una elección, porque el Estado pone boletas para los partidos políticos, entre otras cosas. Que cada partido político se arregle, si tiene adhesiones, si en vez de 100.000 boletas que le da el Estado, supuestos, no es una cifra, que se la arreglen y junten ellos, porque aquellos que dan plata al Estado, por derecha o por izquierda, que le den a sus partidos políticos de sus preferencias. Y si no hay plata, y lo digo con experiencia sufrida, si no hay plata, no se hace política. Pero no hagan política con la plata del Estado como está haciendo el gobierno de Alberto Fernández, que ni siquiera alcanza a tener una cierta independencia. Entonces hay tres patas: Cristina, que designa a los que quiere y impide, como impidió a Guzmán, que despida a los subsecretarios. Está Alberto Fernández, que pretende ser reelecto, y está Juntos por el Cambio. Todo esto es un berenjenal que únicamente puede entrar a aclararse con las PASO. Por eso el kirchnerismo está en contra de las PASO. No quiere que haya elecciones. Y se invoca el costo. Hay muchos costos antes que limitar al que la ciudadanía pueda expresarse en las PASO. Se está por comprar un nuevo avión presidencial, porque el Tango 01 ya está terminando sus años de vida. No me opongo. El presidente debe viajar, el presidente. Pero resulta que hay comentarios de que la esposa del presidente viaja con su maquilladora, con su peinadora, con su, digamos, la que le aconseja los vestidos. ¿Y eso quién paga? Usted, yo y todos nosotros. ¿Cuándo vamos a terminar con esto? Es cierto que es muy difícil que toda la comitiva oficial viaje en un avión de línea, porque si van 50 es un problema, si van 5 es otro problema. No se me va de la mente en época de Guzmán, cuando se reúnen en Estados Unidos y hay una mesa larga del lado del Fondo Monetario, había una persona. Del lado nuestro había 10 personas. ¿Hablaron las 10 personas? ¿Necesita el gobierno que vayan 10 personas o es suficiente con el ministro? Claro, los organismos internacionales tienen que pedirle la copia del decreto, porque tuvimos una ministra de 27 días que fue al Fondo Monetario Internacional y dijo: yo soy la ministra de la República Argentina. Y cuando toma el avión de regreso se da cuenta que fue destituida. Bien, volvamos a insistir en la división de los poderes y también en el respeto que tiene que tener todo ciudadano argentino sobre la Corte Suprema de Justicia. Si no tenemos respeto hacia los fallos de la Corte Suprema de Justicia, sean a favor o en contra, no puede haber un país si no hay justicia. Y la Corte Suprema de Justicia está en estos momentos
enfrentando a Cristina Kirchner con el tema de los representantes en el Consejo de la Magistratura, de los representantes del Senado, en una trampa que idea Cristina, rompe su propio bloque de senadores y le dicen: ¿cuántos necesitamos? 4 acá, 3 allá, 2 aquí, que hacen la cuenta, porque para los representantes al Consejo de la Magistratura eran por la mayoría y por la primera minoría. La primera minoría era Luis Juez, el Frente para el Cambio, Unidos para el Cambio, Juntos para el Cambio. Entonces, Cristina se queda con los senadores de la mayoría y con los senadores de la primera minoría artificialmente creados para este tema. Otro tema que no me canso de explicar: el Consejo de la Magistratura no designa jueces. ¿Escuchó? El Consejo de la Magistratura no designa jueces. Lo único que hace es una selección y eleva al Poder Ejecutivo un triunvirato, 3 que consideraron que en el concurso que hizo el Consejo de la Magistratura, que entraron 10, que hay 3 que fueron los mejores. Y es el Poder Ejecutivo, es el presidente de la Nación el que designa jueces, no es el Consejo de la Magistratura, que se limita a hacer una selección y enviarle al presidente una nota en la que le dice: estos 3 han sido los mejores, 1, 2 y 3. El presidente puede elegir el tercero, el segundo o el primero. Y eso va al Senado. Por eso en este aquelarre que tenemos de gobernabilidad confusa, hay quienes dicen que el Consejo de la Magistratura, locutores experimentados, designan jueces. No es cierto. No es cierto. Es cierto, sí, que tiene que llevar 3 nombres y ahí viene la puja. Pongo 3 del Frente de Todos, o pongo 2, o pongo 1 y el resto que sea de Juntos por el Cambio, o como tiene que tener una cierta mayoría dentro del Consejo de la Magistratura la propuesta, repartimos. Bueno, este para Frente de Todos, este para Juntos por el Cambio, este para, no sé, para otro. Eso no está bien. No está bien. Y en eso Juntos por el Cambio también colabora, haciendo una transacción de tantos, de unos y otros, o hacía. Esperemos que todo esto termine y que Cristina sepa y el país sepa que la Corte Suprema de Justicia es el último eslabón de la cadena de justicia y que si no respetamos sus resoluciones no existe país, no existen inversiones, no existen fuentes de trabajo. Y hablando de fuentes de trabajo, tomemos el diario y vemos que hay empresas que piden empleados, pero quieren empleados calificados, con experiencia, y no los consiguen porque está repitiendo el pedido. Hay 3 pedidos en el diario, en el diario Litoral, la parte de profesionales, hay 3 pedidos de distintas actividades. Bien, vamos a un corte y vamos a hablar ahora con el doctor Jorge Simonetti. Queremos preguntarle si el próximo gobierno, del palo que sea,
va a poder llevar adelante la gobernabilidad del país, porque las cosas van a estar parejas y distribuidas, gane Juan o gane Pedro, y el que gane va a tener el poder ejecutivo y el poder legislativo totalmente mixto. Entonces eso nos va a retrasar otra vez. Vamos a un corte y ya está con nosotros el doctor Jorge Simonetti. Hagamos una ciudad más limpia y sustentable. Separa plásticos, papeles, cartones, metales y vidrios y llévalos a los puntos verdes para que sean reciclados. Los encontrás en las plazas Vera, Libertad y Torrent o en los parques Mitre y Cambacuá. Conoce dónde están los demás puntos y toda la info en ciudaddecorrientes.gov.ar/reciclando juntos. Municipalidad de Corrientes. Estamos con el doctor Jorge Simonetti y le preguntamos, ¿será posible la gobernabilidad en el próximo gobierno, sea de la orientación que sea? Porque la cosa va a estar, hoy no sabemos ni va a haber paso porque Cristina todavía no se expidió y lamentablemente si Cristina dice no a las pasos, cosa que se agrava hoy con la enfermedad del presidente, porque el presidente quiere ser reelecto, por eso quería las pasos. Tiene diputados que le responden, por eso no derogaron ya las pasos. Ahora, la enfermedad del presidente, yo digo que va a tener resonancia en la política. Pero bien, escuchemos al doctor Simonetti. Bienvenido, Jorge. Gracias, Toto, por invitarme. Y es una gran pregunta esa la que te formulás vos, ¿sí? La gobernabilidad, no solo de este momento, de este mandato, sino de las próximas autoridades. Si las cuestiones económicas, sociales y políticas siguen tal cual, uno intuye que quienes van a venir en el próximo turno de gobierno es la oposición, digamos, llámese como se llame, y sea quien fuere el candidato. Y sin duda que va a tener un panorama bastante difícil. Yo lo que veo hasta ahora es, creo que el actual gobierno, el frente gobernante, ha puesto su última carta, ha jugado su última carta con Massa. Y Massa tiene unos meses ya al mando de la parte económica y del gobierno, y creo que está en un momento de hacer la plancha, digamos, ¿no? Es decir, es como que en este momento más vale no hacer nada que hacer algo. Es decir, dejar las cosas como están, tratar de mantener las reservas, irse a variabilidad de tipos de cambios sectoriales que obviamente anarquizan mucho más la economía, pero que hasta ahora impiden lo que el infierno tan temido, que es una brusca devaluación, que nos vuelva todo un 50% más pobre. Recordar el Rodrigazo, ¿no? Así es. Al gobierno no le conviene una gran devaluación hasta que se hagan las elecciones, pero no está, eso primero posibilita que continúe la inflación, segundo que va hundiendo poco a poco y cada vez más a los sectores económicos y sociales y a la gente en general. Tratan de impedir la devaluación, pero la cuestión sigue difícil, sigue problemática y no se vislumbran medidas o reformas estructurales dentro del gobierno que hagan que cambiemos este modelo que nos está llevando hacia abajo. Entonces, si es como parece que se va a aguantar, o sea, no avanzar, sino el plan aguantar, vamos a llegar, si es que llegamos a un 2023, a fines de 2023, muy comprometidos, muy comprometidos, económica, socialmente, con la gente en sus reclamos, etcétera, etcétera. Y bueno, al próximo gobierno, que yo reitero, presumo que probablemente sea de la oposición,
No creo, de acuerdo al número que se dan, que el oficialismo pueda repetir. Va a estar complicado la gobernabilidad. ¿Sí? Las cámaras seguramente van a estar en manos de la oposición al kirchnerismo. El Poder Ejecutivo no sé. Ahora, es fundamental el tema de la justicia también. Sí, obviamente, la justicia en todo tiempo es importante y sobre todo en tiempos donde existe una gestión con visos de autocracia, no por Alberto sino por Cristina. Entonces la justicia es la que tiene que ir poniendo los límites para que esto sea una república. Pero yo en el futuro pienso y me hago 3 preguntas. Si se sabe lo que hay que hacer, si se tiene la voluntad para hacer lo que hay que hacer, en tercero, si se tiene el poder necesario para hacer lo que hay que hacer. Lo segundo y lo tercero son lo fundamental. Claro, y sobre todo lo tercero, porque muchos saben, y creo que todos los sectores políticos saben de que este gasto público descomunal va a seguir desequilibrando absolutamente la economía del país y todo el mundo nos vamos a hundir con esto. Entonces saben que hay que acotar el gasto público y acotar el gasto público significa afectar a sectores sociales que reciben en gran cantidad y a organizaciones y a dirigentes que se valen de los subsidios sociales, a las jubilaciones que ya están por el piso. Fíjate vos que se proyectaba o se hablaba de dar ahora un nuevo jubileo para que la gente sin aportes o que no ha completado aportes se jubile. ¿Vos sabés lo que es cargar de nuevo a la Caja Jubilatoria Nacional con una cantidad de jubilados que hoy por hoy ya no se puede sostener? Y fíjate vos que eso va en detrimento de los jubilados que aportaron realmente, porque entonces este sistema que es de reparto, tiene una caja que tiene un determinado monto y hay que dividir entre la cantidad de jubilados. Obviamente, si son mucho más los jubilados, el mismo monto que no se modifica tiene que dividirse. En vez de mejorar lo que están, Claro. lo vamos ampliando. Es un poco también, desde otro punto de vista, lo que pasa con los diputados nacionales, porque la Constitución dice que después de cada censo hay que fijar la cantidad de habitantes que va a representar un diputado, y si dejamos esta ley de Viñones que nos está llevando, vamos a aumentar en casi 60 o 70% bancas. Yo creo que tenemos más bancas de diputados que los Estados Unidos en relación a la población, ¿no es cierto? Si el ejemplo no viene, porque todos saben qué es lo que hay que hacer, pero nadie quiere ponerle el cascabel al gato. Esa es un poco... La medida de gobierno en este momento, que como decís vos, que todos saben lo que hay que hacer, necesitan de un acuerdo inteligente y bastante complejo, que no creo que sea Cristina en el gobierno la que esté en condiciones de aunar voluntades. Se necesita otro tipo de liderazgo para hacerlo. Porque yo te digo una cosa, este gobierno tiene la ventaja de contar con el apoyo o el no hacer de las corporaciones, sobre todo la corporación sindical y de la corporación de las organizaciones sociales que hoy manejan un poco la calle en este lugar. Pero el propio Moyano, Facundo Moyano, el hijo de Hugo, dijo que, con perdón de la expresión, quilombo vamos a armarle a Macri o a Bullrich si es que hacen una reforma laboral. Entonces creo que vamos a seguir con el modelo de la democracia camionera, digamos, ¿no? Donde ellos imponen las condiciones. Entonces no se va a poder hacer reforma laboral, no se va a poder hacer reforma impositiva, no se va a poder hacer reforma en el campo de la salud y de las obras sociales sindicales, que son la gran caja negra de los sindicatos. Entonces el próximo gobierno, con esta gente en contra, realmente le va a ser muy dificultoso. Entonces tiene que armar una red de apoyo desde ya, una red de acuerdos que le permitan avanzar en algún
sentido en reformas que son necesarias y que sin ellas nos vamos a estrellar contra el piso. Sí, yo creo que cuando se reformó la Constitución Nacional se cometió un error. Ese error fue reducir el mandato del presidente a 6 años. Era 6 años sin reelección. Por un acuerdo entre Alfonsín y Menem se quedó que iba a ser 4 años con reelección, es decir, que son 8 años. Si el presidente, y tal vez también el gobernador, tiene 6 años, puede tomar medidas, digamos, fuertes, porque tiene tiempo para desarrollar su trabajo. Pero al tener 4 años y 4 años de reelección, el día que asumió ya está pensando que quiere la elección del año que viene y después la elección y yo quiero ser reelecto. Y entonces estamos mal. El país se hizo con la Constitución del 53 con mandatos de 6 años sin reelección. Pero bueno, para eso hay que reformar la Constitución y es un peligro, ¿no? Eso, Toto, es bastante interesante ese planteo que haces vos, pero de cualquier modo hace también a nuestra cultura política, porque en otros lugares existe mandatos de 4 años, están mucho más avanzados que nosotros en ese aspecto. Así que es una cuestión de la cultura política argentina, de la inmediatez, de pensar si son simplemente en las elecciones que vienen, porque alguien asume y ya viene la elección de medio término. Así es. Fíjate vos que en Estados Unidos normalmente la elección de medio término es siempre perdida por el gobierno. Gana la oposición. Si gobiernan los republicanos, ganan los demócratas. Si gobiernan los demócratas, ganan los republicanos. En la de medio término. Entonces, sin embargo, en la elección de presidente, digamos, es posible la reelección. Hubieron varias reelecciones porque al presidente, si hace bien su trabajo, se le da otro mandato para que continúe su tarea. Acá creo que carecemos de objetivos, digamos, valiosos, comunes, y nos estamos diluyendo y consumiendo en una grieta que no lleva a ningún lado políticamente y que no impide y que impide también a una gestión gubernamental tomar medidas que hay que tomar e imposibilitan que la oposición apoye un conjunto básico de medidas o un acuerdo básico que hay que suscribir y que yo creo que tiene que tener el próximo gobierno si se hace cargo. Es que cada partido o grupo cuida su electorado y si hace lo que hay que hacer, tiene miedo de perder la elección de mañana, porque nosotros estamos casi una elección por año. Entonces, yo creo de que eso no es para hacerlo ahora porque hay que reformar la Constitución. No así los senadores que tienen 2 por la mayoría y 1 por la minoría, con la novedad que impone Cristina Kirchner, que a su propia gente la divide en 2 para poder quedarse con la mayoría y la minoría para elegir los representantes al Consejo de la Magistratura, ¿no es cierto? Tenemos que yo creo que es muy difícil, porque ahora lo tenemos al ministro de Economía, Massa. Yo no creo que Massa no tenga la idea de ser candidato, porque el país necesita un líder, necesita alguien que convoque. Yo no creo que sea Massa, ¿no? Yo digo en general lo que está pasando. Ahora, no aparece un líder que convoque. Ese papel pretendió hacerlo Milei y tuvo un ascenso muy grande, sobre todo entre la juventud, pero después empezó a caer porque los dos hemos sido políticos y sabemos que hay que tener estructura. Sí, no creo que Milei pueda tener la suficiente estructura para ser un competidor. Yo no solo creo que tiene que tener estructura, que no la tiene, pero que quizás la pueda lograr o pueda hacer acuerdo. Yo creo que Milei es un líder negativo.
absolutamente. Estoy convencido de eso. Es un líder que no hace lo que dice. Es un líder que cuestiona a la política desde la política y que comete los mismos vicios que él mismo critica, que dice cosas inadmisibles, que ahora se cayó la boca porque eso le tiró para abajo su... Cada vez que hablaba. Claro, exacto, cada vez que hablaba hacía como los patos caseros, entonces bajó sus decibeles en cuanto a hablar, y que está siendo el emergente, digamos, fuera de sistema, de un sistema que hace agua, digamos, es decir, el ir contra la política, el ir contra los políticos, el ir contra el establishment, hace que aparezca alguien que teóricamente está fuera del establishment, que está fuera de la casta, como dice Milei. Pero Milei está dentro de la casta, e inclusive no tiene coherencia ni ideológica ni de comportamiento. Milei es un tipo que no cumple, ni él ni su bloque no cumple con sus obligaciones legislativas. De allí te puedo decir que para mí Milei es un líder absolutamente negativo, como lo fue Trump en su momento, y creo que no es la solución de este país. Ahora, yo también creo eso, pero más me asusta también que el caso de Lustó, que pretende ser un líder dentro del radicalismo y presentarse como candidato a la ciudad de Buenos Aires. Lustó fue el que le hizo la resolución 125 a Cristina, fue ministro de Cristina. Entonces, todos aquellos que pasaron por el cristianismo, no me gustan, porque algo les quedó del cristianismo. Y yo no creo de que hasta el momento surja alguien, incluso el mismo Macri, que tiene, digamos, en las encuestas es negativo, pero a lo mejor para evitar el choque entre Bullrich y Rodríguez Larreta aparezca él. Todo está tan confuso, y vuelvo a decir que el tema de la enfermedad del presidente es un valor político que se va a ver en unos meses. Tal es así que Clarín escribe, Borenstein hace un editorial los domingos y dice: cuidémoslo al presidente, no lo critiquemos más, porque lo que viene es peor. Entonces, sí, aguantarlo al presidente. Ahora, sin dudas, pero yo creo que este gobierno está consumido con este presidente o con el quien se haga cargo. Está consumido. No tiene y no quiere instrumentar un plan destinado, digamos, a modificar la situación. Tampoco está en condiciones políticas de hacerlo. Siguen las mismas prioridades fundamentales de este gobierno, que es salvar penalmente a Cristina. Eso sin dudas. Y esto se va a ver en pocos días más, cuando se dicte el fallo de la causa de vialidad. En cuanto a las PASO que vos planteaste hoy, yo creo aparentemente se está hacia el rumbo de que habría las PASO, es decir, que no se derogarían. ¿Quién es en la oposición el que maneja, por entre comillas, los votos de la oposición? Macri. Macri va a ser, o él va a ser candidato, que no creo que lo sea, o lo que él indique. Hay que apoyar a fulano o mengano, creo que hasta ahora es a Patricia Bullrich, y le va a ganar las PASO al contrincante, que podría ser quien tiene más, en la general, más intención de voto, que es Rodríguez Larreta. Quiero decir que 1, 2, 3, 4, 5 provincias de las 24 son las que tienen el poder dentro de este esquema, por la cantidad de diputados que eligen. Pero nuestro sistema político no se rige por esa lógica que vos estás planteando. Es cierto, los presidentes hacen campaña en las provincias que más votos tienen. Dentro de eso es Buenos Aires, provincia de Buenos Aires.
Pero la lógica en las cámaras se tiene otra lógica. La lógica tiene la lógica de los partidos. Y de vez en cuando una negociación con el gobernador de turno que quiere sacar alguna ventaja para su provincia, lícitamente, pero entonces entrega sus legisladores, sus votos legislativos a cambio de tal o cual prestación del gobierno nacional. Pero en su conjunto, cuando hay que tomar una decisión respecto a una cuestión importante, que se trate en una cámara, digamos, las órdenes partidarias o las pertenencias partidarias se respetan casi de una, salvo uno o 10 o un pequeño porcentaje que pueda trasladarse a uno u otro lado. No subsistirán los intereses de Corrientes si es que Juntos por el Cambio tiene tal o cual posición, aunque no le convenga a Corrientes. Probablemente Corrientes no vote en contra de esa posición. Igual en el Frente de Todos. Entonces la lógica es la lógica de las pertenencias partidarias. Y allí yo creo entonces que el peso de las provincias es simplemente para la obtención de los diputados, pero que en última instancia los legisladores no trabajan fundamentalmente para sus provincias. Agradezco tu tiempo y con el doctor Simonetti damos por terminado el programa de la fecha.